Muy bien, buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a continuar con las clases para el examen de admisión. Vamos a seguir desde donde nos quedamos la vez pasada, que era viendo esta pregunta, que lo que nos decía era que el tamaño del planeta Júpiter casi alcanza el máximo posible para un cuerpo celeste no estelar. Si su masa fuese mayor, dispondríamos de un doble Sol en nuestro sistema solar. Según el texto, el paso de Júpiter de planeta Sol estaría necesariamente condicionado por una razón de y habíamos dicho que la respuesta correcta para esta pregunta era magnitud, porque magnitud se refiere a la inmensidad, a la intensidad o a la extensión que tiene algo. En este caso estaríamos hablando del tamaño. Entonces tiene sentido decir que si va a tener una mayor magnitud, va a tener una mayor extensión, una mayor intensidad, inmensidad y por lo tanto va a ser más grande y va a poder llegar a ser considerado como un segundo sol. Entonces, por eso habíamos dicho que magnitud era la única respuesta que tenía sentido porque las otras ya las habíamos descartado. Entonces, la respuesta C era la opción correcta. Entonces, hoy vamos a continuar, vamos a ver varios ejemplos de matemática, vamos a ver uno que otro de razonamiento lógico verbal y vamos a empezar a ver las partes de comprensión lectora del quiz general 1. Entonces, empecemos. La primera pregunta es la que tenemos arriba, que dice, ningún ave es mamífero. Es lógicamente equivalente a, y tenemos las 5 opciones. Esa es una pregunta muy fácil. Entonces, les voy a dar un par de minutos y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Y después vemos la que sigue. Entonces, 2 minutos a partir de ahora.
Y entonces, nos dicen que ningún ave es mamífero. Entonces, ustedes traten de imaginarse eso por medio de diagramas, por ejemplo. Tendríamos en un diagrama, es decir, en un círculo, a todas las aves y en otro círculo tendríamos a los mamíferos. Esto significa que ninguna ave es mamífero. Entonces, si las aves y los mamíferos pertenecen a universos diferentes, quiere decir que los mamíferos no pueden ser aves, porque si no habría una contradicción lógica en lo que nos está dando el enunciado de la pregunta. Entonces, si hubiera algún mamífero que fuera ave, no podríamos decir que ningún ave es mamífero, pues habría algún ave que también es mamífero. Entonces, si ningún ave es mamífero, significa que ningún mamífero es ave. Entonces, la opción A es la opción correcta. La opción B es lo que les acabo de decir, que entraría en contradicción con lo que nos está proponiendo el enunciado de la pregunta. Entonces, por eso la descartamos. La opción C dice, algunos animales voladores no son mamíferos. Aquí no se habla de algunos animales voladores. Puede ser que todos los animales voladores no sean mamíferos, entonces no tendríamos que decir algunos. Como no se detalla mucho más en lo que es la pregunta, no podemos decir que esta opción, la C, sea la correcta. Luego, la D dice que todas las águilas son ovíparas. En el enunciado en ningún momento se habla de animales ovíparos. Entonces, si en el enunciado no se menciona nunca a los animales ovíparos, no podemos decir que todas las águilas sean ovíparas, porque es más, ni siquiera las águilas son mencionadas. Entonces, esta opción es como la menos correcta de todas. Y la E dice ninguna de las anteriores. Ya vimos que la opción A es la opción correcta, porque implica lo mismo que nos está dando el enunciado. Entonces, no podemos decir que la respuesta sea ninguna de las anteriores porque ya vimos que hay una que tiene sentido y que es la respuesta correcta. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la opción A. Ahora vayamos con la siguiente pregunta que dice, determina el número que completa la sucesión. Y tenemos 1, 5, 21, 85, 341, 1365 y tenemos que hallar cuál es el que sigue. Entonces, 4 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita lo revisamos.
Bien, veamos la secuencia. Esta secuencia creo yo que está hecha para que usted no tenga que hacer ningún procedimiento matemático largo para poder ver cuál es el número que sigue. Vean que a simple vista hay algo que está ocurriendo en toda la secuencia. Y eso es que, primero, termina en uno, termina en 5, termina en uno, termina en 5, termina en uno, termina en 5. Entonces, el siguiente término tiene que terminar en uno, ¿verdad? Entonces, a simple vista, la respuesta correcta es la opción C. Entonces, en un examen de verdad, ustedes se dan cuenta del patrón que hay en las unidades de cada uno de los términos de la sucesión y dicen, ah, bueno, la opción C es la única que termina en 1. Entonces, la opción C es la respuesta correcta y ya se van a la siguiente pregunta. Pero, si hubiera otra respuesta que termina en 1, no sería no sería tan obvio. Entonces, por eso es que yo les voy a explicar cuál es la sucesión que está ocurriendo aquí. Pero para una pregunta así, donde es muy obvio que el siguiente término va a terminar en uno y solo hay una opción que tiene uno en respuestas correctas, ustedes marcan la C y ya se desentienden por completo de la pregunta, porque lo importante en este examen es tener bastante tiempo y acertar el mayor número de respuestas posibles, ¿verdad? Entonces, veamos cuál es el patrón que tiene la sucesión. Primero, vemos la distancia que hay entre los números. Primero, entre 1 a 5. De 1 a 5, ¿cuánto hay? Hay 4. Luego, de 5 a 21, hay 16. De 21 a 85, hay 64. De 85 a 341, hay 256. De 341 a 1365, hay 1024. Entonces, aquí ustedes tienen que pensar, bueno, 4 es una potencia de 4, es 4 a la 1. 16 es otra potencia de 4, es 4 al cuadrado. 64 es 4 al cubo. Y dicen, bueno, parece que la distancia que hay entre cada número es una potencia de 4 más que la anterior. Aquí la distancia es de 4, después de 4 al cuadrado, después de 4 al cubo. 4 a la 4 es 256 y después sigue 1024. Entonces, la distancia que va a haber entre 1365 y el número que sigue es la siguiente potencia de 4. Y la siguiente potencia de 4 da como resultado 4096. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumarle a 1365 4096. Y si nosotros hacemos esa suma, vean que nos da 5461. Entonces, estamos llegando a la misma respuesta, que la opción C es la solución para la pregunta que nos están haciendo. Entonces, para esta pregunta en específico, cuando ustedes se dan cuenta que el siguiente término tiene que terminar en 1 y solo hay una opción que termina en 1, ya ustedes pueden ir y marcar esa respuesta y ya tienen buena la pregunta. Si hubiera otra opción que termine en 1, traten de buscar cuál es el patrón que tiene. En este caso nos dimos cuenta que el patrón que tiene es que entre cada número hay una potencia más de 4 que el que había en anterior. Aquí hay 4, 16, 64, etcétera. Vas a seguir. Entonces, si hubiera alguna confusión entre las respuestas, hacen eso. Pero si la respuesta es demasiado obvia desde el principio, nada más la marcan y siguen adelante. Entonces, es como el consejo principal para ese tipo de soluciones. Ahora vayamos con la siguiente pregunta. Dice, sean S, P y Q números primos, ¿cuál es el menor número entero positivo que al dividirse por S, P y Q da como resultado 1? Da como residuo 1, perdón. Y tenemos todas las opciones. Entonces, piénsenla bastante. Recuerden que son los números primos, que es un residuo, y con eso podrían llegar a cuál es la respuesta correcta. Entonces, otra vez, 3 minutos, 4 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Bien, entonces tenemos que recordar que los números primos son los números que solamente son divisibles entre sí mismos y el uno. Por ejemplo, el 3. El 3 solamente se puede dividir entre 3 y entre uno para que nos dé un resultado sin decimales. Entonces, tenemos que S, P y Q son números primos. Entonces, el número menor que va a ser divisible entre los tres va a ser la multiplicación de los tres, ¿verdad? Porque si tenemos un número, por ejemplo, SPQ, va a ser divisible tanto por S como por P como por Q. Entonces, ese es el menor número que va a poder dividir a los tres, porque vean que estamos buscando el menor número entero posible que se pueda dividir por S, P y Q y que además dé como residuo 1. Entonces, si nosotros agarráramos S, P, Q y lo dividiéramos entre S, entre P o entre Q, el residuo nos daría, nos daría 0, ¿verdad? Porque es divisible, saldría nada más una división entera. Entonces, para que nos quede un residuo de 1, lo que hacemos es sumarle 1 a SPQ, porque ahora SPQ sería divisible entre esos números, pero les faltaría 1 para llegar al, al número que está después, ¿verdad? Por ese 1 que acabamos de sumar. Entonces, la respuesta correcta sería la opción número 2. Y también recuerden que el residuo es lo que me falta a mí para llegar a un número mayor a la última división entera. En este caso, la última división entera sería SPQ. Entonces, ¿cuánto me falta de SPQ para llegar a SPQ más 1? Me falta 1 y ese es el residuo que estamos buscando. Por eso es que la opción 2 es la respuesta correcta. Y por eso es que estamos sumando y no restando. Aquí siento que la única que a ustedes les podría dar cierta confusión podría ser la opción 1, no, perdón, la opción 2 y la opción 3, porque la opción 1 y la opción 4 son opciones que completamente nada que ver, no tienen ninguna relación. Y un consejo es que cuando estén trabajando con números primos y tengan una pregunta de ese tipo, piensen en multiplicar, porque al multiplicar estamos viendo los factores por los que se podría dividir el resultado de los números primos. Casi siempre números primos viene relacionado con dividir y multiplicar también son cosas que casi siempre van muy de la mano. Entonces tienen que buscar siempre donde haya opciones donde se esté multiplicando. Y es por eso que las dos opciones que siento yo que podrían ser correctas desde el principio, sin hacer ningún proceso, son la 2 y la 3. Y luego ustedes hacen este razonamiento y llegan a que la opción 2 es la correcta y no la opción 3, porque si nosotros estamos restando, no vamos a tener un residuo de 1, vamos a tener otra cosa ahí, más rara. Entonces, la opción 2 es la respuesta correcta. Del mismo modo, también podrían empezar a ponerle valores a S, P y Q. Por ejemplo, decir que S vale 3, P vale 5 y Q vale 7, que son tres números primos. Entonces, empiezan a probar cuál de todas estas divididos entre S, P y Q da como residuo 1 y van a llegar igualmente a que la respuesta correcta es la opción 2. Tal vez les tome un poco más de tiempo, pero si ustedes ven que es más fácil reemplazar las letras por números y empezar a probar cada opción, háganlo. Porque de ahí, si a ustedes esto no se les ocurre, no se coman mucho la cabeza y hagan eso, porque de ahí, al final lo importante es marcar bien la respuesta y no tratar de acordarse del método que hayan visto. Entonces, las dos opciones son válidas. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Dice, en una máquina que fabrica tuercas, por cada 4 que se producen, una está defectuosa. Si se requiere elaborar 57 tuercas sin defectos, ¿cuántas tuercas se deben elaborar como mínimo con esa máquina? Entonces, vean que queremos elaborar 57 tuercas sin defectos. Entonces, ¿cuántas tuercas habría que elaborar como mínimo para llegar a tener 57 que estén buenas? Entonces, 3 o 4 minutos a partir de ahora para que la piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Muy bien, esta pregunta ustedes la pueden ver con la famosa regla de tres. Entonces, véanla como una regla de tres donde por cada tres buenas estoy obteniendo una mala, donde lo que estoy produciendo es la suma de lo de arriba y lo de abajo, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo tres buenas y de esas tres buenas voy a sacar también una mala, en total estoy produciendo 3 más uno. Entonces, esta relación se va a cumplir para 57 buenas entre una cantidad X que son las que van a ser malas. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos cuánto es X malas y a partir de ahí nada más, cuando tengamos ese resultado, se lo sumamos a 57. Entonces, ¿cómo se hace este despeje? Esta X pasa a multiplicar, este 3 pasa a dividir y este uno pasa a multiplicar. Entonces, este X queda al lado izquierdo, este 3 queda dividiendo y este, una mala, queda multiplicando. Yo no lo puse porque sentí que era un poco innecesario, pero vean que aquí se cancelan buenas con buenas y esta mala que está multiplicando es lo que nos deja el resultado como nada más en tuercas malas. Entonces, 57 dividido entre 3 es igual a 19. Entonces, tenemos que cuando se producen 57 tuercas buenas, se tienen que haber hecho también 19 tuercas que están malas. Entonces, en total, ¿cuántas se hacen? Se hacen 57 buenas más 19 que están malas. Y si hacemos esa suma, el resultado nos da que se hicieron en total 76 tuercas. Entonces, otra vez desde el principio, vemos la pregunta como si fuera una regla de tres, donde nos están diciendo que si se producen cuatro, una de esas va a ser defectuosa. Entonces, de cuatro, va a haber tres que están buenas. Entonces, tres buenas me dan como resultado una mala. Entonces, 57 buenas me tienen que dar X malas, una proporción que es igual a la que teníamos anteriormente. Entonces, despejamos X y nos queda que X es igual a 19. En total, estamos haciendo 57 buenas y 19 malas y la suma de esto da 76. Entonces, por eso, la opción 3 es la respuesta correcta. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, los filósofos han discrepado suficiente sobre si primero fueron las ideas o primero fueron las palabras. Y parece existir un acuerdo apócrifo de que sin estas no se puede formar una idea o por lo menos no se puede concretar. Entonces, ¿cuál alternativa presenta sinónimos para las palabras subrayadas? Y tenemos las cuatro opciones. Entonces, traten de imaginar cuál palabra o cuáles palabras más bien son sinónimos de las dos que están subrayadas y si no entienden alguna palabra, nada más traten de basarse en el contexto, ¿verdad? Y a partir de ahí intenten hallar cuál puede ser el sinónimo de lo que se está diciendo. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que lo hagan y escriban cuál creen que es la solución.
Bien, ¿verdad? Según el contexto, la palabra fácil de descifrar es discrepar, que significa prácticamente no estar de acuerdo acerca de algo. Entonces, tenemos que buscar la palabra que más se acerque a eso. En este caso, la más parecida es disentir, ¿verdad? Porque disentir también es no estar de acuerdo en algo. La otra que siento yo que podría haber confundido a una persona es debatido, pero debatir no necesariamente consiste en no estar de acuerdo. Así que la descartamos. Y como nada más teníamos dos opciones que podrían haber sido las correctas, que eran la 1 y la 4, nos queda que la opción uno es la respuesta correcta. Ven que aquí la palabra difícil o poco común es apócrifo. Entonces, como nosotros podría ser que en el examen no tengamos idea de qué es apócrifo, que es una palabra que casi nadie usa, buscamos qué puede significar discrepar. Entonces, discrepar siento yo que es un poco más común y sabemos qué significa estar en desacuerdo. Entonces, buscamos cuál significa estar en desacuerdo y la única que tiene sentido es disentido. Entonces, por eso la opción uno es la respuesta correcta. Acuérdense que el TEC evalúa que ustedes conozcan bastantes palabras, entonces para eso sí es bueno como que la gente lea bastante y ese tipo de cosas, para que no vaya tan perdido. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, ¿verdad? Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, en una soda ofrecen almuerzos que consisten en una ensalada, un plato fuerte, un refresco y un postre. Ciertos días tienen dos opciones de ensalada, tres tipos de refresco y dos opciones de postre. El cocinero sabe que si llegan 30 clientes podrá servir un menú completo diferente a cada uno, pero si llegan 40 no podrá lograrlo. ¿Cuántas opciones de plato fuerte ofrece la soda? Y tenemos las cuatro opciones. Entonces les voy a dar 3 o 4 minutos para que lo piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Y ahorita lo revisamos.
Ok, esas preguntas en el TEC son bastante comunes y consisten en que usted tiene, por ejemplo, varias opciones de zapatos, de camisas, de pantalones y le preguntan de cuántas formas posibles se puede vestir. En este caso, la analogía es la misma, nada más que se está haciendo por medio de platos de comida, ¿verdad? En este caso, refresco, postre y plato fuerte. Bueno, y ensalada también. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, lo que tenemos que hacer es multiplicar las posibilidades que tenemos. Por ejemplo, si tuviéramos un caso donde tenemos 2 pares de zapatos, 3 pantalones y 4 camisas, lo que hacemos es multiplicar 2 posibilidades que tienen los zapatos por 3 que tienen los pantalones, por las que tienen la camisa, y así vamos a tener cuáles son todas las combinaciones que podemos hacer con ese tipo de ropa. En este caso, lo estamos haciendo con comida. Entonces, vean que tenemos 3 posibilidades de refresco, entonces eso sería 3, 2 de ensalada sería 3 por 2 y 2 de postre sería 3 por 2 por 2. Y faltan las posibilidades que hay para el plato fuerte. No sabemos cuántas opciones hay de plato fuerte, pero la pregunta nos da el dato de que si llegan 30 se pueden hacer menús diferentes para cada persona, pero para 40 esto no es posible. Entonces, haciendo la multiplicación tendríamos que 30, es decir, 30 combinaciones, es menor al resultado de 2 por 2 por 3 por X, pero esas son las posibles combinaciones, ¿verdad? No es nada del otro mundo, no hemos alterado nada. Entonces, 30 es menor que todas las combinaciones que podemos hacer, por eso con 30 podemos hacer todos los menús diferentes. Pero este resultado es menor que 40 y es por eso que con 40 personas no podemos hacer todos los menús diferentes porque ya no tenemos más posibilidades. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación de esto, sería 2 por 2 es 4, 4 por 3 es igual a 12. Entonces, tenemos que 30 es menor a 12 multiplicado por un número y eso es menor a 40. Entonces, recordemos que X lo que representa es la cantidad de, de platos fuertes que hay. Entonces, como estamos hablando de cantidad de platos, no podemos dar números con decimales. Entonces, pensemos en un número que multiplicado por 12 nos da un resultado que es mayor a 30, pero que es menor a 40. Entonces, podríamos probar cada una de las opciones y probemos primero la opción 1 que dice 3. 12 por 3 nos da 36. 36 es mayor que 30 y es menor que 40. Entonces, ese es el único número por el que se puede multiplicar 12 que cumple con las condiciones que nos está poniendo toda la pregunta. Entonces, X solo puede ser 3. Entonces, la opción 1 es la respuesta correcta. Vamos a verlo otra vez desde el principio. Cuando tenemos combinaciones de, de comida, de ropa, lo que hacemos es multiplicar todas las posibilidades que nos están dando. Para esta pregunta nos están dando 3 posibilidades de refresco, 2 de ensalada, 2 de postre y tenemos que hallar cuáles son las posibilidades para elegir un plato fuerte. No tenemos ese dato, es lo que tenemos que averiguar. Sin embargo, nos dan la información de que si llegan 30 personas, se puede hacer un menú diferente para cada persona. Pero para 40 esto no es posible. Entonces, 30 combinaciones son menores a las combinaciones que podemos hacer, que es 2 por 2 por 3 por X, y eso es menor a la cantidad de combinaciones que podrían satisfacer a 40 personas. Entonces, 30 es menor que 12 por X y eso es menor que 40. Como X es un número entero, el único entero que cumple, que al ser multiplicado por 12 nos da un número mayor a 30, pero menor a 40, es 12 por 3, porque nos da 36, que en efecto es mayor a 30 y menor a 40. Entonces, por eso, la opción correcta es la opción 1. Vean que si nosotros pusiéramos, por ejemplo, un 4 en vez de la X, tendríamos 12 por 4 y 12 por 4 es 48.
Entonces, 48 es mayor que 30, pero no es menor que 40. Entonces, no nos serviría para poner aquí. Y mucho menos 23 y 32, ¿verdad? Entonces, eso es como el método para resolver ese tipo de preguntas, ¿verdad? Aquí nada más tendríamos que averiguar cuánto vale esta X y ya con eso teníamos la opción correcta, ¿verdad? Y tener en cuenta que esta X siempre es un número entero para que no vayan a salir con decimales o ese tipo de cosas. Entonces, vamos ahora con la siguiente pregunta. Esta es una sucesión. Nos dicen, observe la sucesión numérica 1, 5, 14, 30, 55. El séptimo término de la sucesión es, y tenemos todas las opciones. Entonces, es una sucesión fácil. Les voy a dar unos 3 minutos para que piensen, escriban cuál creen que es la respuesta correcta y ahorita lo revisamos.
cuando tenemos una sucesión, ¿verdad? Nosotros podemos hacer varias cosas. Ver si van de un número en un número, por ejemplo, si van de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. Ver si terminan en el mismo número, por ejemplo, como habíamos visto en el anterior, que terminaban en 1, después en 5 y así. O después ir viendo si la distancia que hay de un número al siguiente cumple con algún patrón. En este caso, vamos a probar con la distancia que hay de un número al otro y vemos que de 1 a 5 hay 4 números, de 5 a 14 hay 9 números, de 14 a 30 hay 16 números, de 30 a 55 hay 25 números y nosotros nos damos cuenta de que todas estas son potencias al cuadrado de los primeros números, ¿verdad? Por ejemplo, 4 es la potencia de 2 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado y 25 es 5 al cuadrado. Yo les pongo varias de esas secuencias para que ustedes se den cuenta de cómo identificar rápido cuáles son los cuadrados, ¿verdad? Pero son sencillas en ese sentido. Una vez que ustedes identifican cuáles son cuadrados y cuáles no son cuadrados. Entonces, como el último cuadrado que estamos sumando es 25, entonces ahora tendríamos que sumar 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. Entonces a 55 le tendríamos que sumar 36. Y 55 más 36 es igual a 91. Entonces 91 es el número que sigue en la sucesión. Pero tengan mucho cuidado porque lo que nos está pidiendo la pregunta es el séptimo término, no el término que sigue. Entonces, ahora tenemos que hallar cuál es el séptimo término. Como aquí sumamos 36, ahora tenemos que sumar 7 al cuadrado. Y 7 al cuadrado es igual a 49. Entonces, si nosotros a 91 le sumamos 49, eso nos da 140. Entonces, la opción 4 es el séptimo término y esa es la respuesta correcta. ¿Verdad? Otra vez, desde el principio, lo único importante es darse cuenta de que la distancia que hay de un número al otro son números al cuadrado. Y así podemos identificar cuál es el número que va a seguir después de 55 y a su vez ver cuál es el número que va a seguir después de 91 y con eso vamos a tener cuál es el séptimo término de toda la sucesión. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, Daniel está cursando una materia en la cual la promoción se obtiene por el promedio de las calificaciones obtenidas en 6 pruebas parciales. El promedio de las notas que obtuvo en los primeros 3 exámenes es de 88. En los 2 exámenes siguientes obtiene un promedio de 74. Ahora, ¿cuánto debe obtener en el último examen para que la nota final sea de 82? Y tenemos las 4 opciones. Entonces les voy a dar unos 3 o 4 minutos a partir de ahora para que la piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta a partir de todos los datos que nos está dando el problema. Y ahorita la revisamos.
Ok, aquí vean que no nos están dando todos los datos de las notas que se obtuvieron en los 5 primeros exámenes. Nos están dando un promedio. Entonces, para esta pregunta, nosotros podemos suponer números que nos sirvan para simplificar el cálculo de lo que nos están pidiendo. Vean que en los 3 primeros exámenes tuvo un promedio de 88, ¿verdad? Es decir, si usted saca el promedio de esos 3 primeros exámenes, le va a dar como resultado 88. Entonces, algo que nosotros podemos hacer es suponer que en los 3 sacó 88, ya que con esto no estamos haciendo nada inválido con la suposición, ¿verdad? Porque si usted tiene que sacó 88 en los 3 exámenes, entonces si usted saca el promedio, va a darle 88, que eso es lo que nos están diciendo el problema. Puede ser que las notas hayan sido, qué sé yo, 86, 87, 89 o algo así, y que le haya dado el promedio 88. Pero lo que nosotros estamos haciendo también es válido, ¿verdad? Porque si nosotros sacamos, si los 3 sacó 88 y saca el promedio de eso, va a ser 88. Es lo que nos está diciendo el problema. No estamos haciendo nada ilícito. Luego nos dicen que en los 2 exámenes siguientes obtiene un promedio de 74. Entonces, podemos suponer que en esos 2 exámenes sacó 74. Entonces, el promedio va a ser 74, ¿verdad? Lo mismo que nos está diciendo la pregunta, no estamos alterando nada. Entonces, ahora ya tendríamos la nota de los 5 exámenes a partir de la suposición que nos está permitiendo la pregunta hacer. Ahora nada más averiguamos X por medio de esta ecuación, ¿verdad? Que es muy simple. Recuerden que un promedio es sumar todos los datos que tenemos entre la cantidad de datos totales. En este caso dijimos que los 3 primeros exámenes sacó un 88, entonces sería hacer 3 por 88 y en los 2 últimos sacó 74. Sería 3 por 88 más 2 por 74 más X, que es la última nota que todavía no hemos averiguado. Todo eso dividido entre 6. Y la nota que queremos obtener es un 82. Entonces, todo este promedio tiene que ser igual a 82, que va a ser la nota final del curso. Ahora, para despejar esta X, lo único que tenemos que hacer es agarrar este 6, pasarlo a multiplicar y después este 3 por 88 y este 2 por 74 los pasamos a restar. Y cuando ustedes hacen toda esa resta, les queda que X es igual a 80. Entonces, la opción 1 por eso es la respuesta correcta. Desde el principio, lo único que hicimos fue considerar que las 3 primeras notas fueron 88 porque el promedio de esas 3 notas es 88. Y luego considerar que las otras dos eran 74 porque nos dicen que el promedio de los 2 últimos exámenes es de 74. Entonces, al hacer esto, estamos cumpliendo con las condiciones que nos está estableciendo la pregunta, no estamos alterando nada. Pero al hacerlo, podemos trabajar con esta operación, que es el promedio de todas las notas, dejando como única variable desconocida la última nota. Entonces, de ahí hacemos el despeje de X y obtenemos la respuesta, que es lo que estamos buscando. Entonces, la respuesta es la opción 1. Vamos con la siguiente pregunta, que dice, un tren sale de San José con cierto número de personas y en la primera parada, la mitad de los pasajeros abandona el tren y un pasajero sube. En la segunda parada, un tercio de los pasajeros abandona el tren y sube un pasajero, con lo cual en el tren quedan 15 pasajeros. Y la pregunta es, ¿cuántos pasajeros abordaron el tren en San José? Tenemos ahí todas las opciones. Les voy a dar 3 o 4 minutos para que piensen. Esta pregunta creo que tiene como unos 2 o 3 métodos para hacerse. Entonces, traten de analizarla y cuando la tengan, escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Y ahorita lo revisamos.
Muy bien. Entonces, esta pregunta se puede hacer de varias formas. La primera es ir probando cada una de las respuestas y a partir de ahí ver cuál calza con lo que nos está diciendo el problema. Ustedes pueden ir probando cada una y cuando llegan a 40 se dan cuenta de que esta es la única que, que tiene sentido. Porque vean, supongamos que hay 40 personas. Entonces, en la primera parada, la mitad de los pasajeros abandona el tren. Entonces, se va la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 40? La mitad de 40 es 20 personas. Entonces, quedan 20 y sube un pasajero. Entonces, hay 21. En la segunda parada, un tercio de los pasajeros abandona el tren y sube un pasajero. Entonces, un tercio de 21 es 21 dividido entre 3 y eso es igual a 7. Entonces, de 21 se bajan 7 y sube un pasajero. Entonces, 21 menos 7 es igual a 14. Y si sube uno más, quedan 15 pasajeros. Entonces, eso calza con todo lo que nos está diciendo la pregunta. Por lo tanto, la opción E es la respuesta correcta. Veamos ahora la segunda solución. La segunda es hacerlo de atrás para adelante. Entonces tendríamos que al principio, bueno, al final hay 15 pasajeros. Quitemos este que se subió, que hayan 14. Y nos dicen que al quitarle a cierta cantidad un tercio, queda 14. Entonces ustedes podrían decir, bueno, ¿a qué número? Si yo le quito un tercio, me quedan 14. Pueden montar algún tipo de ecuación. Por ejemplo, x menos un tercio de x es igual a 14. Y si despejan x, les da que x es igual a 21. Entonces, ustedes dicen, bueno, en la segunda parada había entonces 21 personas. Ahora, en la segunda parada se subió una persona y con esa persona que se subió quedaron 21 personas. Si yo quito esa persona, me queda que cuando se bajaron la mitad de pasajeros había 20. Entonces, 20 es la mitad de pasajeros de los que había al puro principio. Entonces hago 20 más 20 es igual a 40 y llego a que 40 también es la respuesta correcta. Y la última manera de hacerlo, que a mí se me ocurre, ¿verdad? Puede ser que haya otras, es plantear una ecuación, que esa es la que yo puse en la presentación. Entonces, imaginen que X es la cantidad de pasajeros que se subió al principio. Entonces tendríamos que X menos un medio de X es igual a un medio de X más 1, ¿verdad? Aquí nada más estoy haciendo la repartición. Después tendríamos que un medio de X más 1, ¿verdad? Eso es lo del principio, menos un tercio por un medio de X más 1 es igual a 15. Eso es todo lo que está pasando, ¿verdad? Que al principio teníamos la mitad de la gente que se subió 1, después se bajó un tercio de todo lo que teníamos aquí y después se terminó subiendo 1 y tenemos que al final había 15 personas. Entonces aquí yo empiezo nada más a distribuir y me queda que un medio de X más 1 menos un sexto de X menos un tercio es igual a 14. Este 1 lo paso a restar. Y luego, trabajando un poquito con todo, tendría que un medio de X menos un sexto de X es igual a 14 menos 1 más un tercio. Lo que hice fue dejar todo lo que tiene X a un lado y lo que no tiene X al otro. Y si yo hago un medio menos un sexto, me queda que un tercio de X es igual a 40 tercios. Entonces, este 3 de abajo se cancela con ese 3 de abajo y me quedaría al final que X es igual a 40. Entonces, llego otra vez a la misma respuesta. Esto es un poco engorroso, si se ve así de ahí, de un solo, pero si ustedes lo analizan detenidamente, se dan cuenta de que tiene todo el sentido del mundo hacer una ecuación de este tipo. Sin embargo, yo siento que las dos opciones anteriores, es decir, hacerlo de atrás para adelante, empezando con los 15 y después restándole 1 y ver a qué número le quito un tercio para que me dé 14, es más fácil que empezar a hacer esto. Y lo de probar respuestas también me puede servir siempre y cuando yo sea rápido probando las respuestas.
Es decir, si ustedes son rápidos probando 62, después probando 60, 58, 48 y llegan de un solo a que la respuesta es 40, pues es excelente porque se están ahorrando hacer todo esto. Pero si a ustedes les cuesta probar respuestas, traten de hacer la de atrás para adelante y yo usaría de último recurso esto, pero esto da una respuesta segura, entonces es como más bueno utilizarlo por eso, pero es más complicado y tal vez les quite más tiempo. Traten de hacer de las tres la que sientan que es más fácil, porque como vieron, de las tres formas llegamos a que la respuesta es 40. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta al momento de estar haciendo el examen. Y eso sería todo por el día de hoy. Vimos bastantes ejemplos, sobre todo de la parte matemática, que es la más difícil por lo general. Entonces, para la próxima seguramente estaríamos viendo más ejemplos, sobre todo de comprensión lectora. Y nos estaríamos viendo entonces hasta el lunes. Que les vaya muy bien y hasta luego.